Bueno, esta es la segunda entrevista del proyecto de investigación educativo-cultural para indagar en los procesos educativos de la enseñanza superior en el plano de la educación artística. En esta ocasión voy a entrevistar al profesor y artista visual Jaime Catalán, del cual leo lo siguiente. J. Artista visual y licenciado en Arte y Cultura Visual de la Universidad de Artes y Ciencias Sociales, ARCIS. Magíster en Artes, mención Artes Visuales de la Universidad de Chile. Docente, Instituto Profesional Arcos. Su obra abarca diversas técnicas y medios como el dibujo, la instalación, la escultura, la performance, el video, la fotografía, entre otras, las cuales encauzan en diversas problemáticas que hacen referencia a lo crítico, reflexivo, y para y con el entorno y el contexto en el cual se sitúan las prácticas artísticas. Estas obras buscan tensionar operaciones que involucran experiencias límites como el dolor, lo perturbador y lo incómodo, intentando llegar a lo que no siente se quiere ver, decir o creer. Su trabajo ha mantenido un contacto a nivel político con los espectadores, abriendo un diálogo que abarca la pertenencia del artista, tomando en cuenta los objetos instalados y su permanencia en relación a cómo se ven intervenidas las libertades del artista y el espectador. Actualmente, su obra se basa en la noción de anomia, concepto que hace referencia a un estado de desorganización social del individuo causado por la falta o la incongruencia de las normas sociales, ejecutadas por los organismos de poder. Lo delictivo como una forma de crear resistencia a los sistemas mal instaurados que buscan degradar nuestras condiciones y derechos humanos. Y lo político como el carácter inherente a toda acción creadora de los seres humanos. Bien, esta presentación, en la cual hablamos sobre el trabajo y el estado actual del artista visual docente, Jaime Catalán Bertero, es que en esta ocasión vamos a hablar sobre educación, sobre los procesos educativos y cómo él construye sus metodologías a nivel educativo para impartir estas metodologías para generar aprendizaje en la educación artística a nivel superior. Bien, hola Jaime, ¿cómo estás? Hola Francisco, ¿bien? Perfecto. Jaime, mira, esta tremenda presentación que te di es genial, porque habla de tu trabajo visual, que es está bastante relacionado con el contexto de hoy día, en el cual nos encontramos hoy día en el año 2021. Eh, habla sobre lo que está pasando, habla sobre lo que estamos viviendo y en torno a lo que estamos experimentando. Entonces la pregunta, Jaime, en cuanto a lo que estamos experimentando, en cuanto a lo que tú estás procesando, hoy día tú estás haciendo clase en el Instituto Arcos. Tú estás trabajando en el área de la educación artística, y en cuanto a la educación artística, tu obra y esa relación que tiene con lo actual, ¿cómo tú ves a nivel general el proceso educativo en el contexto de hoy día enfocado a las artes visuales? ¿Cómo veo el contexto, cierto, del arte en ese sentido o de la educación? ¿Cómo ves el contexto de las artes? ¿Ya? ¿Cómo están las artes hoy día? ¿Y cómo ves el proceso educativo que pretende como llevar o aproximar a este estudiante a ese mundo artístico del cual tú perteneces hoy día? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves ese proceso de enseñanza para que ese estudiante llegue a generar una conciencia artística como en el contexto de hoy día? Claro. Mira, siempre he tenido, cierto, una especie de duda, bueno, no solamente yo, sé que hay otros personajes también que ya la han planteado, ¿cierto?, en el mundo del arte, como una duda respecto, ¿cierto?, a la profesionalización, ¿cierto?, un poco de las prácticas artísticas o de los artistas. En el sentido, ¿cierto?, eso ya tiene que ver con un problema más sistemático, ¿cierto?, mayor, ¿cierto?,
digamos, de la institución, del Estado, ¿cierto? De institución más macro que maneja, ¿cierto? En este sentido, los establecimientos educacionales y que justamente buscan la profesionalización de los estudiantes, ¿cierto? De los estudiantes en general. Buscan cierto, bueno, dar ciertas garantías, ¿cierto? Como toda carrera profesional, las cuales creo que hay una suerte, ¿cierto? De deudas, ¿cierto? Una deuda en ese sentido bastante grande respecto, digamos, a si que realmente los artistas o los creadores, ¿cierto? Nacen con esa suerte de profesionalidad. Bien sabemos, ¿cierto? Nosotros como artistas, como creadores, que esa instancia, ¿cierto? O esa perfección, ese perfeccionamiento finalmente lo creativo va pasando o se va curtiendo con la práctica. Con el trabajo en taller, ¿cierto? Que se incentiva obviamente desde la educación, en este caso, ¿cierto? Universitaria, pero que no siempre siento, ¿cierto? Que cumple a nivel, digamos, de instaurar a los creadores dentro de la sociedad como realmente profesionales. Finalmente la profesionalidad está mediada bueno, por el sistema en el que estamos, por un mercado, ¿cierto? Por quien vende finalmente su trabajo y el éxito es medido en cierta forma por esa misma regla. Y paralelamente siento que la educación, ¿cierto? Separado de esta lógica del profesionalismo, ¿cierto? Que instalan las instituciones, va más, ¿cierto? Desde el lado personal. O sea, va más desde la mano del docente, cuando se enfrenta finalmente al grupo y busca, ¿cierto? Mediante los procesos, mediante la experimentación creativa, lograr una educación más integral, ¿cierto? Eso creo que va mucho más de la mano, obviamente, de un ámbito más personal. Por ese lado yo lo abarco. Entonces, pongo en práctica finalmente, valga la redundancia, mis propias prácticas, como algunas formas, ¿cierto?, de ir abriendo, ¿cierto?, la conciencia hacia nuevas formas de mirar, nuevas formas de pensar. Finalmente, para mí en ese ámbito, ¿cierto?, tanto lo creativo, la práctica artística creativa, ¿cierto?, el proceso de crear obra, como el proceso educativo, ¿cierto?, no están muy separados, finalmente, al momento, digamos, de que se aplican. En ese sentido, el trabajo, ¿cierto? Mi práctica artística, ¿cierto? Va mermando también ciertos cuestionamientos, ciertas lógicas de funcionamiento que se van viendo o se pueden aplicar, ¿cierto? En la lógica de la organización de una clase, en este caso de la materia que sea. Digamos, puntualmente me dedico a hacer clases, ¿cierto? De dibujo, tanto de figura humana como ¿cierto? Del dibujo objetual, de bodegones, ¿cierto? La construcción de objetos en el espacio. Y bueno, van saliendo ciertos términos, ciertas lógicas que normalmente no se abarcan, ¿cierto? En la estructura o en la planificación de una clase de dibujo, pero que son muy importantes. Si vamos a trabajar, ¿cierto? Dibujando la figura humana, bueno, entonces entendamos qué es lo que es un cuerpo, qué es lo que significa nuestro propio cuerpo, cuál es el cuerpo, cómo funcionamos políticamente, ¿cierto? Como cuerpo, cómo funcionamos, ¿cierto? No podemos obviar, ¿cierto? Entendiendo el contexto, la vulneración, ¿cierto? Masiva de los cuerpos, ¿cierto? De los ciudadanos, no podemos obviar esa situación, ese contexto, si es que estamos trabajando con el cuerpo. Entonces, en ese sentido, se va mermando, ¿cierto? Se va entrometiendo un poco estos procesos, estos pensamientos artísticos en el quehacer educativo. En generar, ¿cierto? Desde ese punto, desde esa brecha, desde esa vereda, ¿cierto? Las reflexiones para poder crear, para poder, ¿cierto? Fijar un punto de partida desde donde yo me paro y miro el mundo finalmente y cómo creo. Jaime, en En ese ese sentido, plano creo que... de la formación, eh, bueno, tú perteneciste, tu formación está en la universidad, ¿sí?
gran universidad, ¿sí? Con la maravillosa sede en Valparaíso. Maravilloso. Muy Una buenos gran recuerdos. universidad. Sí, no, una gran universidad. Eh, pero esa universidad se caracterizó, eh, viéndolo ahora desde un plano más, más formado, por tener una metodología de aprendizaje que estaba relacionada con una visión más amplia del campo de las artes visuales. Y quizás pretendía estar enfocada como a los planos más sociales, quizás por esa pretensión o esa utopía de alcanzar como esa visión marxista, pero, pero sí tenía esa pretensión y recuerdo de que había muchos profesores que estaban como continuamente luchando por llegar a algo como eso. Bueno, en ese proceso los profesores también tenían ciertas cosas que van dejando algo en nosotros. Entonces, esas cosas que van dejando en nosotros, esas como prácticas que de repente aparecen o desaparecen, esta lógica de aparecer y desaparecer constantemente como un recuerdo de un ayer y que aparecen hoy día en la práctica de uno como docente, te pregunto hoy día, ¿cómo tú ves el tema de este eco constante, o quizás no en tu caso, pero que puede aparecer de alguna manera? Entonces la pregunta está enfocada en si tú, práctica cotidiana, en tu práctica docente, ¿cómo tú ves tu formación como estudiante aplicado hoy día a tu cargo como docente? Claro, como tú dices, Francisco, estaba ese enfoque, ¿cierto? Siempre existió, digamos, o quedó esa semilla, ¿cierto? Un poco sembrada, ¿cierto? Instaurada ahí como una piedra inicial, ¿cierto? Esa, mm, esa búsqueda, ¿cierto? Desde el ámbito de lo social, ¿cierto? Si yo reviso, hago el ejercicio, ¿cierto? De revisar un poco los trabajos hacia atrás, ¿cierto? Bueno, actuales también, pero bueno, vamos a hacer su retrospectiva, ¿cierto? Personal, y para ir comprendiéndose, ¿cierto? Ir armándose un poco. Uno va notando, ¿cierto? Que hay ciertos tintes, ¿cierto? Un golpeteo, ¿cierto? Constante de lo social en el trabajo. De, de ser un poco, ¿cierto? De la voz de los que faltan en el arte, como decía, si no me equivoco, eh, Benjamin, ¿cierto? Si no había un texto que decía que justamente lo que le hacía falta al, al arte, ¿cierto? Era la presencia finalmente del pueblo, ¿cierto? Estamos hablando incluso de arte mucho más clásico, ¿cierto? Donde sabíamos que los bustos, la representación del retrato, ¿cierto? La retratística, ya sea escultórica o pictórica, estaba reservada, ¿cierto? Para la gente, digamos, con estatus, no digamos, para los burdos. Entonces, desde ese punto siempre ha habido un dejo, ¿cierto? Un alejamiento de lo que serían estos grupos, ¿cierto? Sociales que finalmente quedan un poco, ¿cierto? Dejados de lado, ¿cierto? No incluidos dentro de la práctica artística. En ese sentido, ¿cierto? Toda también la vista a partir desde lo local, ¿cierto? Que nos dejó un poco la herencia de Valparaíso, siempre trabajar en el territorio, salir a mirar, encontrarse, ¿cierto? Perderse, en verdad, en una ciudad para encontrar lo no evidente, ¿cierto? Lo que no está a la vista, sino que no lo necesariamente eh, lógico, ¿cierto? De encontrarse en un lugar. Puede llevarse, o yo lo llevo, y creo que sí está ahí en el trabajo de la docencia finalmente. Uno se interesa por ir encontrando, ¿cierto? Esa pequeña mochila, carga, ¿cierto? Que uno va llevando en la vida, ¿cierto? Desde la experiencia,
y cómo esas experiencias, ¿cierto?, se abren y van logrando reflexiones personales en torno a distintas prácticas creativas. Y insistiendo, ¿cierto?, en que yo me centro mucho en la educación gráfica, ¿cierto?, del dibujo, aparte de otra, digamos, de otra arista, ¿cierto?, más teóricas también, pero mi gran desempeño como carrera docente ha sido respecto a eso, a las gráficas a las técnicas gráficas del dibujo, siendo una, ¿cierto?, de las ramas más nobles, quizás, por lo simple, ¿cierto?, por ser primaria, ¿cierto?, de las prácticas de creación, el bosquejo, el dibujo, el poder proyectar, ¿cierto?, ideas visuales sobre el soporte. Siempre, ¿cierto?, uno deja ahí entre medio de eso, igual que cualquier tipo de escritura, ¿cierto?, entre medio de la poesía que se genera en ese intertanto de la creación, va dejando uno, ¿cierto?, entresalir, ¿cierto?, de a poco, digamos, uno va viendo qué tanto abre la llave, ¿cierto? Parte de lo personal, parte de esa historia, ¿cierto?, individual. Me está hablando, ¿cierto?, de los estudiantes, ¿cierto?, que van dejando su parte digamos, de su impronta también, de cómo enfrentan, ¿cierto?, el mundo y el contexto que están viviendo. Tienen mucho, ¿cierto?, que decir al respecto. No quieren simplemente replicar una técnica artística o comprender cómo se genera solamente una técnica para dibujar, sino que tienen cosas que decir, tienen cosas que quieren plasmar, tienen ideas, ¿cierto?, son inquietos. Entonces, para mí es muy importante, ¿cierto?, que esa lógica se siga manteniendo, ¿cierto?, de que uno pueda agarrar no solamente a un número, ¿cierto?, o a alguien que llega ahí y va a pasar por el curso y simplemente uno lo llena de conocimiento, sino que finalmente uno agarra a la persona también, se interioriza, genera un acontecimiento educativo, que es mucho más social. Uno tiene que establecer, ¿cierto?, una comunicación social, ¿cierto?, con el estudiante, bajarse un poco, o esa es mi visión, ¿cierto?, bajar un poco del pedestal al docente y entender de que el conocimiento en ese momento se está generando de forma homogénea. Es un intercambio, ¿cierto?, intangible de conocimiento, ¿cierto?, en ese momento, que se van plasmando en cosas tangibles, que se van guiando, ¿cierto?, para concretar en cosas tangibles. Entonces, sí, creo que gran parte de esa lógica de funcionamiento, por lo menos en mi práctica docente, tiene que ver con esa formación, con la formación social que entregó así, ¿cierto?, con esa forma de ver y comprender, ¿cierto?, nuestro entorno, más allá de querer representar simplemente lo que vemos, sino que hay una lógica, ¿cierto?, hay algo más detrás de la lata oxidada, ¿cierto?, del paraíso hay historia, ¿cierto?, hay esfuerzo, hay toma, hay resistencia. Está, ¿cierto?, constantemente entre el soporte y el colapso, todo el tiempo aguantando, ¿cierto? Sí, Eh, sí. hablamos precisamente de Valparaíso, ¿cierto? Pero eso se puede llevar a dónde están esas tensiones, dónde están esos soportes y colapsos, ¿cierto?, en equilibrio en las distintas experiencias, las distintas vidas de los estudiantes. En ese sentido. Jaime, en este caso tú mencionaste cosas que son muy puntuales y que tienen que ver justamente con el proceso educativo ya en términos más estructurales. Tú hablaste sobre el hacernos cargo como docentes de una guía educativa, esto es asesorar, monitorear en un proceso educativo al grupo, a este grupo de estudiantes. Ahora, en ese proceso, ¿cómo tú ves los instrumentos? ¿Cómo tú reflexionas a partir de los recursos, los instrumentos, las metodologías e incluso de los sistemas evaluativos que utilizas para generar una retroalimentación, ¿ya?, del proceso educativo que sea, a ver, significativo, ¿ya?, para este grupo de estudiantes? Eh,
Claro, la forma ahora es mucho más compleja, ¿cierto? Se me ha vuelto, bueno, me imagino que todos los docentes, ¿cierto? Se nos ha vuelto algo bastante complejo, ¿cierto? El adaptar esas distintas experiencias, ¿cierto? Especialmente la retroalimentación, el feedback, el momento en que uno interviene, ¿cierto? Para generar, ¿cierto? Eh, una atención para lograr el aprendizaje. Con lo virtual, ¿cierto? Ahora hay otra forma, hay otra estrategia, ¿cierto? Obviamente yo funciono, me llega solamente imágenes virtuales, fotografías, ¿cierto? Donde puedo analizar, digamos, ya mediado, ¿cierto? Por un ojo, que es el mismo ojo del estudiante, y por el método, ¿cierto? De captura de la imagen, ya está mediada y se pierde mucho, se pierde obviamente muchas de las cosas que uno puede analizar y especialmente algo que a mí digamos, me extraño, ¿cierto? De poder tener ese tipo de contacto, el momento de intervenir en pleno proceso de estructurar, ¿cierto? El aprendizaje, o en este caso, en el ámbito de, ¿cierto?, estar dibujando un modelo, intervenir en el momento donde ya está ocurriendo el error, pero puedes atajarlo y mostrar, ¿cierto? Mostrarle al estudiante que hay, dónde está el error, qué es lo que está pasando y corregirlo, ¿cierto? En términos de postura del dibujante, en términos de vista, ¿cierto? En términos de perspectivas, volúmenes, ¿cierto? En línea, trazos, cosas que se pueden intervenir en el momento justo antes de después hacer solamente el feedback de decir, bueno, hay que corregir esto, esto y esto otro de un dibujo, ¿cierto? O de un encargo. Sin tener, ¿cierto?, la posibilidad de repente de generar, ¿cierto?, esta intervención, este acontecimiento, como te hablaba, educativo, donde muchas veces un error puede servir como ejemplo, ¿cierto?, para muchos, o también un acierto de esa forma también funciona de ejemplo y se puede mostrar y se contaminan y se miran mucho más en ese sentido presencial. Creo que ahora con lo... Perdón, hay una intervención. Ahora con lo digital, ¿cierto? Has tocado, ¿cierto? Un poco esa instancia de poder interactuar más directamente, ¿cierto? Al momento del feedback. Pero, claro, cuando yo intervengo finalmente o hago la retroalimentación de los trabajos, siempre también es como de esa misma esfera, ¿cierto? De la esfera de un poco de bajar un poco del pedestal y comprender y resaltar muchas veces qué es lo bueno, ¿cierto? O lo que está logrado y puntuar, dar, ¿cierto?, una puntada, ¿cierto?, de distintas cosas que hay que mejorar, eh, pero no, ¿cierto?, teniendo una visión, digamos, antigua, que yo sentía un poco de la educación, no es cierto siendo castrador, de cierta forma, no cortando, ¿cierto?, la creatividad en el sentido de no dejar que si algo de repente no se ajusta a lo que uno está pidiendo, puede ser que se esté escapando y mostrando algo que sí es una inquietud. Entonces, potenciar finalmente esas pequeñas caídas, ¿cierto? Esos pequeños tropezones, para dar cuenta de que de repente se está escapando hacia otro lado, pero que eso también es interesante, que se puede abarcar desde ahí, que también hay un potencial creativo, ¿cierto?, en el fallo, ¿cierto?, en errar, en el accidente, en la mancha, en el rayón pasado, ¿cierto?, en la marca, en la huella que está quedando del borrón de fondo, ¿cierto?, del dibujo. También siempre potenciando de que el dibujo también es un trabajo de capas, ¿cierto? Trabajar desde la estructura, ir poniendo, ¿cierto?, diferentes tipos de información, llenar de información, ¿cierto?, el trabajo, y que finalmente todas estas estructuras, todas estas cosas que uno enseña, no son una regla rígida, ¿cierto?, que seguir, sino que básicamente
son un mapa, ¿cierto? Que uno puede elegir y ver qué es lo que más me funciona. Yo, por ejemplo, les enseño a medir, ¿cierto? A proporcionar con varilla, después a cuadricular, ¿cierto? A sacar dimensiones midiendo los espacios negativos, o si no, trasladando, ¿cierto?, las diagonales directamente de lo que estoy mirando hacia el papel. Hay muchas formas de abarcar, ¿cierto?, los mismos procesos, llegar a los mismos resultados, y finalmente se muestran todas, pero dejo que ellos puedan ser libres de elegir y expresar. Finalmente, no es una evaluación de conocimiento, sino de experiencia, en ese sentido. No, súper claro. Oye, Jaime, ¿cómo tú analizáis el proceso evaluativo? Mira, tomando en cuenta de que tú haces un proceso de trabajo que puede ser planificado en varias horas, puede tomar varias sesiones. ¿Cómo tú diseñas un implemento evaluativo para generar una retroalimentación que sea significativa para el estudiante? Bueno, el instrumento evaluativo es diseñado a partir, digamos, de ciertas competencias, ¿cierto? Que uno espera o estima, ¿cierto? Que el estudiante o la estudiante tenga al momento, ¿cierto?, de que se está concretando esa evaluación, por decirlo así, como la separación de las unidades, ¿cierto? Y uno tiene una batería de conocimiento, de experiencias, básicamente volviendo a la lógica de las experiencias, que ha hecho pasar al estudiante, ¿cierto?, una especie de entrenamiento, ¿cierto?, un training de gestos, de tensiones, ¿cierto? De repente, bueno, suelo de repente hacer 200 croquis de una semana para otra y es una competencia, ¿cierto? Hace un ejercicio rápido, algunos me dicen, no, no lo voy a lograr, no lo alcancé, algunos lo logran, algunos están muy comprometidos, ¿cierto? Otros no tanto, y se va, bueno, armando el grupo de esa forma, y siempre toda esa batería de actividades, ¿cierto? De experiencias, en un momento, ¿cierto?, fue visto y fue expuesto y que fue experimentado por los estudiantes, pueda ponerse en práctica de forma bastante libre, poniendo algunos parámetros de lo que es lo esperado, pero no poniendo, ¿cierto?, tantas reglas al momento de cómo se logra, ¿cierto?, llegar hasta cierto resultado, ¿cierto?, dejando algunos parámetros más libres. Eh, y, y en ese sentido a mí me ayuda mucho, ¿cierto?, a separar finalmente por estos pequeños ítems, ¿cierto?, donde obviamente está el tema, ¿cierto?, la proporción, la perspectiva, que son cosas bastante obvias, ¿cierto?, que tiene que tener un dibujo bien armado, pero también, ¿cierto?, la estructura, poder, en el caso inicial, ¿cierto?, poder comprender desde la estructura lineal, los volúmenes, ¿cierto?, de cuerpos geométricos, ¿cierto? La composición de un modelo a dibujar y entender toda la estructura básica, y ahí también voy pauteando, ¿cierto?, elementos un poquito más incisivos, ¿cierto?, que tiene que ver con el valor de las líneas, el gesto, justamente la composición, si es que realmente para poder haber proporcionado el dibujo, si se tomaron, ¿cierto?, algunas marcas y se dejaron, ¿cierto?, ahí graficadas, ¿cierto?, la forma en que se fue proporcionando el objeto, cómo se fue creando el esqueleto, primero de toda esta estructura, para después poner la información, digamos, dura de lo que sería ya el volumen gráfico, ¿cierto?, todo el achurado y las luces y las sombras. Entonces, cuando genera esta pauta, es súper concreta finalmente, son cosas que tienen que estar, y que si no están es porque no se está aplicando, ¿cierto?, lo que se ha visto en la clase. No hay nada que no se evalúe, ¿cierto?, dentro de eh, de ese esquema, ¿cierto?, de la pauta, que no se haya visto, ¿cierto?, o no se haya experimentado en la clase. O sea, nadie puede decir, no sé cómo hacerlo, sino que más que nada pueden decir, no me resulta bien,
o no me quedó como yo quería, o me falta practicarlo más, pero nadie puede decir que no sabe cómo hacerlo porque lo hemos hecho, ¿cierto?, en varias ocasiones anteriores. Entonces, finalmente, es una pauta bien básica, ¿cierto?, que funciona a partir, digamos, desde desde lo excelente, lo bueno, lo mediano, lo malo y lo inexistente, ¿cierto?, dentro del dibujo. Muchas veces puede pasar que simplemente no existe, ¿cierto?, un buen trabajo de líneas no está, y finalmente eso no se evalúa o tiene menos puntaje. Y así va funcionando esa rúbrica, y finalmente es muy fácil para mí después dar el feedback, ¿cierto?, con ese sistema, cuando ellos ven súper evidente qué son las cosas que fallaron y cuáles son las que tienen puntaje, digamos, total. Entonces, en ese sentido me funciona mucho armar de esa forma el documento, ¿cierto?, evaluativo. Sí, eso. Jaime, me llama la atención el tema de, a ver, existe una construcción curricular que tiene que ver con la construcción de un instrumento evaluativo para evaluar el aprendizaje que tú impartiste, o los contenidos que impartiste. También me hablaste de que diseñaste una metodología de aprendizaje que es bastante estructurada y que hay una introducción y también hay una relación con la teoría, con varios elementos. Ahora, el punto es muy interesante porque me pregunto por el estudiante, por el grupo. En el grupo los conocimientos tienden a ser bastante individualizados. Hay inteligencias múltiples que Claro. pueden ir captando de diferentes lugares el proceso educativo. Y recepcionan, por lo tanto, tu, tu contenido lo van recepcionando según su capital propio. En ese proceso, ¿cómo fiscalizáis? ¿Cómo vas monitoreando ese agarre, ese consumo por parte del grupo? Sí, mira, eso, bueno, siempre ha pasado, y hay algo bastante particular, ¿cierto? Que normalmente los estudiantes que llegan con conocimientos, ¿cierto?, ya que dominan, ellos saben, ¿cierto? Ellos tienen conocimiento de que son buenos dibujantes de alguna u otra técnica, ya digamos, estilo también, ¿no? De la estilística no hablar mucho, pero sí de algún tipo de digamos, de origen gráfico, ¿cierto? Vamos a hablar de origen gráfico, que básicamente, en el sentido de que, por ejemplo, algunos dibujan cierto manga, y sabemos que el manga tiene ¿cierto?, una denominación de origen, por decirlo así, que es un tipo de dibujo que viene de un lugar, ¿cierto?, como Japón, y que básicamente hay muchos otros autores que pueden ser de otros lados que se suman a esa gráfica, como está también otro tipo de gráfica, otro tipo de cómic, y también el dibujo clásico, y sabemos, ¿cierto?, hay distintas formas de comprender en ese sentido la expresión gráfica en general. Entonces, hay algunos que, claro, vienen ya con algún dominio y se enfrentan, ¿cierto?, a esto, y en primera instancia les va bien, ¿cierto?, dibujan, logran, ¿cierto?, con creces pasar las primeras evaluaciones, pero empieza a pasar que, no siempre, pero normalmente el que sabe mucho empieza a no cumplir a veces, ¿cierto?, con la cabalidad de lo que uno está pidiendo, y empieza a bajar en ese sentido sus evaluaciones, y genera una molestia. Por lo general genera una molestia en los estudiantes que dicen, bueno, ¿por qué me saqué más mala nota que X, ¿cierto?, que yo dibujo mucho mejor, ¿cierto? ¿Por qué sucede eso? Y ahí viene la explicación, que básicamente es que, bueno, si ellos no pretenden salir dibujando mejor de lo que vienen, ¿cierto?, ya sabiendo, entonces mejor que no lo hagan. Y por ese lado, ¿cierto?, yo empiezo a monitorear los avances de forma individual.
y quien se esfuerza, quien logra avances muy mínimos, ¿cierto? Y se va dibujando quizá un 20% mejor de lo que llegó, aunque sea en un semestre, para mí ya es un logro. Hay un avance, hay algo que yo presto atención y voy guardando cierto registro desde los primeros ejercicios, que son más simples, hasta lo más complejo, que es cierto, siempre obviamente la problemática de la luz y la sombra y poder, ¿cierto?, generar el volumen de los objetos en el espacio, ya sea cualquiera el que analicemos, ¿cierto?, dibujo. Voy monitoreando de esa forma el progreso mediante justamente estas pequeñas entregas que van volviéndose cada vez más complejas. Cómo se desarrolla finalmente la clase es siempre una forma sumativa, o sea, la unidad 1 está incluida, ¿cierto?, en la unidad 2. En la unidad 2 se pasa otra problemática, pero que incluye los contenidos que vimos en la 1. Y la 3 es más compleja porque incluye los de la 1 y la 2 en los resultados. O sea, finalmente es sumativa, de cierta forma, de forma progresiva, los contenidos hasta llegar, digamos, a ir sumando capas, nuevamente, como te decía, de trabajo dentro del dibujo para poder hacer un elemento más acabado. En ese proceso, ¿cierto?, de etapas, ¿cierto?, voy monitoreando si es que realmente ocurre un avance, si realmente desde el inicio, desde la pedida, ¿cierto?, de croquis, donde es casi básicamente una prueba que se dice de control, ¿cierto?, para saber cómo están llegando a dibujar, cómo trazan, cómo resuelven cosas, ¿cierto?, que están viendo en su cotidianidad, hasta el elemento, ¿cierto?, armado con una luz, con textura, ¿cierto?, con distintas perspectivas, con elementos complejos de composición. Claro, finalmente siempre la idea es en algún momento mostrar, ¿cierto?, ese primer acercamiento y cómo estamos enfrentándonos ahora a la construcción, ¿cierto?, del dibujo y de los elementos gráficos de la composición. En ese sentido, ¿cierto? Siempre ahí potenciando, como te decía, aunque sea en forma mínima, ¿cierto? Ese esfuerzo, esa garra, esa como ganas, ¿cierto? El coraje frente a la adversidad de lo que significa, ¿cierto? La creación artística, que sabemos que no es algo que uno siempre se lleve, digamos, el triunfo a la casa, ¿cierto? A veces uno llega derrotado, a veces viene la frustración. Es una etapa, ¿cierto?, de enfrentarse también con uno mismo, de ir, ¿cierto?, avanzando e ir conociéndose también cuáles son mis limitaciones y cuánto es lo que quiero dar también para superarlas. Y por eso te decía también este ejemplo, ¿cierto?, del estudiante en general, no puede ser cualquiera, ¿cierto?, que llega con algunos conocimientos y de repente dice, bueno, me he hecho este ramo al hombro, total, me fue bien en la primera prueba, me relajo, y de repente se empieza a volver más complejo, pero como ellos creen, ¿cierto?, dominar ya la técnica, se van quedando atrás porque empiezan a no cumplir con procesos que tiene que ver. Llegan a los resultados, pero sin proceso. Y ahí no veo ningún avance. O sea, si finalmente se van como decía, a terminar el semestre dibujando igual como llegaron, entonces no hay proceso educativo, no hay acontecimiento educativo. Justamente, tú dijiste la palabra clave es el proceso y el resultado. Siempre en el proceso educativo el resultado es lo que siempre se busca, pero claramente hay estudiantes que el proceso lo pasan porque también existe una sobreestimación de sus capacidades. En general, Jaime, el planteamiento sobre tu visión de la educación y los procesos metodológicos de la educación superior en el área de las artes visuales, desde tu ejercicio de la docencia, es bastante clarificador de lo más técnico. Así que eso, yo te agradezco mucho la entrevista, Jaime, te agradezco la ayuda en este caso, así que muy agradecido. Y eso, pues, amigo, no sé si quieres dar una conclusión, alguna idea que haya quedado ahí guardada. Sí, bueno, agradecerte también, ¿cierto?, por la invitación. Siempre
bueno, siempre estamos, yo siempre ando buscando estar dispuesto, ¿cierto? Para todo lo que tenga que ver, ¿cierto? Con conversaciones, para, bueno, para generar reflexión en torno a lo que hacemos, ¿cierto? Como creadores en general, todo eso, ¿cierto? Un agrado siempre conversar contigo, siempre, Francisco, obviamente, ya sea para esta instancia o para, bueno, para conversar sobre arte, sobre otros procesos, ¿cierto? No necesariamente dentro del educativo. Y claro, y finalmente dejar como una reflexión quizá más desde el ámbito que estoy ahora trabajando dentro de lo educativo, es que justamente falta, quizás dentro de lo artístico, empezar a potenciar un lenguaje propio. Como te decía, como hay esta denominación un poco de origen, ¿cierto? De repente de alguna, ya sea técnica gráfica o de alguna práctica, ¿cierto? Creativa, que uno dice si esto es originario, esto es súper lógico de una forma de funcionamiento de un lugar, ¿cierto? De, de un proceso creativo que se da en ese lugar. Creo que cuando estábamos hablando en un inicio de Arcis Valparaíso, ¿cierto? O Arcis en general como proyecto, estaba, ¿cierto? Esa, esa forma, ¿cierto? De crear un sello, ¿cierto? No solamente en este caso institucional, sino que también de compromiso de parte docente. Y eso como una reflexión general para la práctica docente, para todos que practicamos, ¿cierto? La docencia, creo que marcar la diferencia, ¿cierto? Finalmente nosotros somos seres políticos, ¿cierto? Nos estamos enfrentando a un grupo y no tenemos que ponernos solamente la careta, ¿cierto? De yo vengo a ser el profesor y voy a dar estos contenidos y ustedes tienen que aprender, sino que de generar, ¿cierto? Estas instancias de creativas, de reflexión en los grupos, entender que cada grupo funciona de forma diferente, que se pueden dar, ¿cierto? Hay grupos que son más inquietos, ¿cierto? Que quieren avanzar más rápido, hay grupos que son más lentos, que necesitan repetir mucho los procesos. Ir tomándole, ¿cierto? El pulso al curso y en ese sentido, si es que el grupo pide más, dar más de lo que tiene que ser los contenidos, y si otro grupo está satisfecho, ¿cierto? Con lo que ya es lo suficiente, porque uno también tiene una batería, ¿cierto? De contenidos que considera que son lo suficientes para poder aprender, dejarlo, ¿cierto? Con eso realmente, ¿cierto? Aprendido, reflexionando y adquirido dentro de esas personas. Pero más allá de, ¿cierto? Solamente pasar los contenidos, conectar de forma real, ¿cierto? Directa con los estudiantes para realmente crear, ¿cierto? El lazo que permite la creatividad. Finalmente uno no crea solamente haciendo encargos, sino que crea cuando se hacen cuestionamientos, cuando realmente alguien, uno expone, ¿cierto? Ahí a un compañero, ¿cierto? Del curso y le dice, bueno, destrócenlo. Y se pierde el miedo a decir, oye, es que yo encuentro que esto está mal, esto podría haberlo hecho de esta otra forma, se empiezan a dar datos entre ellos, ¿cierto? Se genera la comunidad de decir, de entendernos como pares, o sea, realmente vernos que somos todos, estamos en la misma brecha, algunos con más años de experiencia, otros con menos, pero estamos entrando todos en el mismo campo que es ser creativo y llenarnos de conocimiento. Claro. Básicamente nosotros los docentes también aprendemos mucho de nuestros estudiantes. Una evaluación participativa o evaluativa, una evaluación Exacto. significativa, por tanto. Jaime, muchas gracias por la entrevista. Un agrado, como siempre, estimado, así que estamos muy agradecidos. Bien, esta es la segunda entrevista de esta investigación para indagar en los procesos metodológicos de la educación superior en el área de la educación artística.